algunas peticiones, ¿verdad? Hemos estado orando por algunas peticiones de unas hermanas, de unas damas que han tenido o que tienen que pasar por algunas cirugías, ¿verdad? La mamá de nuestro hermano José Luis, la nuera de nuestra hermana Angie, que tuvo un accidente, y esperamos que Dios, ¿verdad?, haya obrado y esté obrando en el cuerpo de estas personas, en la vida de nuestra hermana Jocelyn, que está luchando contra un cáncer. Pues de esas personas no las conocemos porque no son de la iglesia, pero nos vienen esas peticiones de otros países. Y con respecto a la oración, hermano, nosotros debemos de orarlo unos por los otros. Si algo podemos hacer y si algo no podemos decir que no podemos hacer, es orar. Es orar para que Dios traiga bendición a nuestras vidas, para que Dios traiga fortaleza espiritual a nuestras vidas, para que Dios traiga renovación en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Amén. El enemigo anda, mire, como león rugiente, dice, buscando a qué devorar. Y ella anda buscando destruir tus hijos, buscando destruir tu matrimonio, buscando destruir tu salud, buscando cómo destruir tus finanzas. Y por eso debemos de rogar que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, les ruego que ninguno de ustedes tengan un concepto más allá que el que deben de tener de cada uno de ustedes. Y lo podemos leer, lo acabamos de leer, ¿verdad? Está acá en el verso número 3 del capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con cordura, no pensando que nosotros somos mejor que los otros porque tenemos ciertos dones o ciertos talentos que Dios nos los ha dado. Si usted sabe hacer algo, si Dios le ha dado el talento de hacer algo y de surgir en algo, su trabajo, por muy sencillo que sea, es un talento que Dios le dio. Dios le dio esa capacidad, Dios le dio esa sabiduría, pero el apóstol nos dice, no piense, no tenga un mayor concepto de sí que el que debe de tener conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a usted. Amén. Entonces encontramos muchas veces dentro de las iglesias un sinnúmero de personas que se vuelven religiosas. Todos estamos corriendo ese peligro de volvernos religiosos y sentirnos superior a los demás. Por eso el apóstol dice, no, un momento, no pienses más allá de ti, de lo que debes de pensar. Y recuerda que Dios te dio una medida de fe y te dio dones y te dio talentos, y estos talentos los debes de tener, los debes de usar para el beneficio y el engrandecimiento de la obra de Dios. Esto es el cuerpo de Cristo. Se lo estoy parafraseando porque después del verso número 4, el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es eso. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces podemos leer en el verso 4. Estamos hablando acerca de los deberes cristianos. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Los deberes cristianos. Y un deber es una obligación, no es algo que nosotros podemos pasar por desapercibido. Si nosotros no cumplimos con nuestros deberes, entonces estamos siendo malos cristianos, estamos siendo malos hijos de Dios. Y para entrar en contexto, lo primero que el apóstol Pablo dice, que no seamos arrogantes y que no seamos orgullosos por los dones que Dios nos ha dado, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Si a usted Dios lo ha bendecido en su economía, si a usted Dios le ha dado fuerza, si a usted Dios le ha dado salud, si a usted Dios le ha dado una hermosa familia, usted tiene que ser agradecido con Dios y no ser arrogante por lo que Dios le ha permitido tener, hermano. Amén. Por lo que Dios le ha permitido tener. Hay gente que acá, ¿verdad?, tiene un ejemplo en su cocina, muchos alimentos. Hay gente en otros países que no tienen nada. Hay gente que se acuesta sin comer. Hay gente que no sabe qué va a darle de comer a sus hijos al día siguiente. Y el que tiene no puede decir que es mejor que el que no tiene, mi amado hermano. Porque el apóstol dice, no piense más allá
de lo que Dios le ha dado a usted. No tenga un mayor concepto, porque si algo viene a nuestras vidas es por misericordia de Dios. En tanto a los dones espirituales también no podemos sentirnos mejor que los demás. El que predica, el que canta, el que tiene dones espirituales muy hermosos y muy bonitos, como los que el apóstol Pablo enumera en este texto bíblico. Entonces encontramos muchas veces, hermanos, cristianos que se hacen grandes, que se ensoberbecen porque tienen un alto concepto de la Escritura, conocen mucha palabra de Dios, o porque tienen dones y talentos que Dios les ha dado, o porque Dios los usa o los ha usado en un momento. Pero el apóstol Pablo dice: no se te suba el pavo real, no se te suba el ego, porque tú tienes esos dones, porque esos dones Dios te lo ha dado conforme a la medida de fe que Él ha querido darte a ti. Si no fuera por Dios, no tuvieras nada. Si no fuera por Dios, usted no tuviera su casa, su familia, sus hijos, y no pudiera trabajar y producir el dinero que usted produce. Y usted produce ese dinero porque Dios le ha dado el talento, la fortaleza, la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Es por Dios. De manera que no podemos nosotros engrandecernos, no, que yo soy un trabajador tremendo, que yo soy una persona súper inteligente. No, Dios es el que ha tenido misericordia de tu vida, para que salgas adelante y saques adelante tu familia y puedas luchar y seguir hacia adelante. Es Dios, hermano. Acordémonos de aquel hombre que se llamaba Nabucodonosor, que Dios le dijo: yo fui el que te permití que conquistara todos esos reinos. Yo fui el que permití que tuvieras una corona de rey de reyes, que tú eras rey sobre los demás reyes. Fui yo. Pero ¿qué dijo Nabucodonosor? Yo, con mi poder, con mi fuerza y con mi gloria, he construido este gran imperio. Y Dios le habló y le dijo: por cuanto no me has dado la gloria y la honra a mí, hoy te vas a perder y vas a ser como los animales del campo, vas a ser como las bestias. Y hermano, hay mucha gente en el mundo que es como bestias, como animales, insensibles, sin amor, sin afecto natural. No aman, mire, en la familia, los esposos muchas veces no se aman, los padres no aman a los hijos no aman a los padres, entre la familia muchas veces no nos amamos. Y a veces esas cosas pueden ser comprensibles porque no conocen las familias a Dios. No existe el amor de Dios en esa familia, en esa persona. Pero ¿qué de la familia de Dios? Nosotros, la iglesia. Que nos vivamos comiendo, que nos vivamos criticando y que nos vivamos maltratando los unos a los otros, como si fuésemos personas que no formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y es lo que el apóstol le está diciendo: no tengas un alto concepto de ti, sino que da gracias a Dios, porque Dios te ha dado una medida de fe para que la uses para el engrandecimiento de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es la iglesia. La obra de Dios es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, que Dios nos ha llamado, que Dios nos está ministrando y que Dios nos está cambiando según el poder de su gloria, según el poder de su Espíritu Santo. Hemos recibido a Jesús y hoy estamos aquí sentados oyendo la palabra de Dios para crecer, para crecer. Entonces, cuando nosotros no utilizamos los dones para el cuidado de la obra de Dios, para el engrandecimiento de la obra de Dios, sino para engrandecernos a nosotros mismos, estamos mal delante de Dios. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando usted mira a esa gente, a esos predicadores que ellos dicen que son lo máximo, que solo ellos tienen una revelación, o que solo ellos tienen un contacto con Dios, que únicamente ellos lo pueden tener. Usted y yo no podemos tener ese contacto y esa revelación de Dios, porque ellos son personas especiales que Dios los ha llamado, que Dios los ha transformado, que los sacó del satanismo, esto y lo otro, y entonces ellos son personas especiales por Dios. Déjeme decirle que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, que delante de Dios ya no existe judío ni griego, que Cristo derramó su sangre para perdón del pecado de la humanidad,
que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llámese como se llame, sea del país de donde sea. Si usted reconoce el señorío y la supremacía de Cristo, usted puede tener acceso a la salvación de Dios. Pero eso se llama gnosticismo. Aquellas personas que dicen que tienen una revelación, que tienen una unción especial, un don mejor que el de los demás, y que tienen una revelación súper especial que es dada única y exclusivamente por Dios, a ellos y a nadie más. Gnosticismo. Enseñanzas y creencias que no están basadas en la Escritura, sino que son revelaciones personales que ellos tienen. De esa manera se han desarrollado un sinnúmero de movimientos pseudocristianos, como los mormones, como los testigos de Jehová, como el movimiento de raíces hebreas, que aparentan ser iglesias, pero no son iglesias, sino que son sectas. Y el mover de estas iglesias no es la Biblia, sino que son las revelaciones que sus líderes religiosos han tenido. Entonces usted ve iglesias como las del Séptimo Día, que además de la Biblia tienen unos libros especiales escritos por Ellen G. White. Usted ve gente y organizaciones como los mormones, que además de la Biblia, además de que esa Biblia, esa traducción es sumamente mala, tienen un libro que se llama el Libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. Y como que el apóstol Pablo le habían dicho: mira, fíjate que dentro de unos 1800 años va a suceder esto y esto, un movimiento que se van a hacer llamar los mormones. Y entonces el apóstol Pablo claramente relata ese movimiento, porque es el que más se me viene a la mente. Es el que más se me viene a la mente cuando leo la carta a los Gálatas. Y dice el apóstol Pablo: si aún un ángel descendiera del cielo y trajera un evangelio diferente del que yo ya les he predicado, ese sea anatema. Anatema significa maldito. Sea maldito, sea maldecido. No lo reciban, porque vienen con un evangelio diferente. Y a través de los siglos, hermanos, a través de los siglos, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de estudio de la palabra de Dios, ha arrastrado a la humanidad a sistemas heréticos, a sistemas que no son de Dios, sistemas religiosos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, por una u otra cosa, no tienen acceso a las Escrituras. No es nuestro caso. Hoy tenemos acceso a las Escrituras. Hoy podemos tener hasta 4 o 5 Biblias en nuestra casa. Que no la estudiemos, que no la leamos, esa es otra cosa. Que no nos congreguemos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, esa es otra cosa. Porque usted ve las iglesias donde se predica un evangelio diferente, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de engaño y de mentira, donde los únicos que prosperan son los pastores y los líderes de esas iglesias. Ellos son los únicos que prosperan. ¿Ya? Si no, dígame de dónde sacan millones de dólares esas personas. ¿De dónde lo sacaron? Si eran personas normales, comunes y corrientes. Bueno, abrazaron una mentira, una ideología satánica. ¿Y por qué se llenan esos lugares? Porque a la gente le encanta que les cuenten historias, que les cuenten fábulas. A la gente les encanta que los engañen. Y ellos le dicen: mañana Dios te va a bendecir, este año Dios te va a bendecir, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Tienen dones? ¿Tienen talentos estas personas? Sí, los tienen. ¿Pero los están usando para el engrandecimiento de la obra de Dios? No, los están utilizando para el engrandecimiento de ellos mismos. Por eso uno de los fundamentos de las iglesias es: solo a Cristo sea la gloria. El único infalible es Cristo. Otro fundamento profundo y fuerte de las iglesias es solo Escritura. No puedo hacer una doctrina que esté fuera de la Escritura, que no esté basado en la Escritura. Y otro fundamento muy fuerte de las iglesias debe ser: solo a Dios sea la gloria. Amén. Solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, solo la Escritura. Es importante entender eso, hermano. Porque cuando entendemos eso, entonces podemos vacunarnos
en contra de las herejías y de las falsas enseñanzas. Entonces, podemos ver entonces que los dones que Dios nos da a nosotros son para el engrandecimiento de su obra, y esta es la iglesia, hermano. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Debemos entender eso. No todos nosotros tenemos la misma función, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Dice el verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un mismo cuerpo. Cada uno de nosotros, la iglesia. Si usted no se siente parte del cuerpo de Cristo, es porque no es de Cristo. Si usted se aparta del cuerpo de Cristo, es porque usted no es de Cristo. Yo tengo que estar unido al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando el apóstol habla acerca de que la iglesia en Corintios está participando de la cena del Señor y no discierne el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo que había sido crucificado y lacerado y colgado en una cruz. No disciernen el cuerpo de Cristo, no miran a Cristo en la vida de los hermanos que están a su alrededor. No están viendo las necesidades, el problema, la dificultad, la necesidad espiritual que están pasando las personas que están alrededor, que son parte del cuerpo de Cristo. No disciernen el cuerpo de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, unos se ponen a comer y alimentarse de la cena del Señor, y hay otros hermanos que no tienen. Y el que no tiene en la cena del Señor, a mí no me importa que el otro no tenga, porque no trajo, no pudo traer, porque no tiene, o porque se le cayó, porque le robaron. A mí no me interesa. Y dice el apóstol, están comiendo juicio para sí, porque no estás teniendo misericordia ¿de quién? De tu hermano. No estás teniendo misericordia ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Jesucristo una vez dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Y aquellos dijeron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre y yo no te di de comer? ¿Cuándo tuviste frío y yo no te vestí? ¿Cuándo tuviste desnudo? ¿Cuándo? Si yo te hubiese visto, yo te hubiese dado todo eso. Y el Señor dice, por cuanto no lo hicieron con estos mis pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. El Señor nos está enseñando que la iglesia, que nosotros somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Una sola iglesia, un solo bautismo. Dice, nosotros somos muchos, dice el apóstol Pablo, pero todos comemos de un mismo pan. Y ese es Cristo. Cristo es lo que nos une a cada uno de nosotros. Si es que hemos creído en Él. Si es que hemos aceptado la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Es Jesús el que nos une a nosotros. Y el apóstol les está diciendo a la iglesia, los dones que Dios les ha dado, ustedes tienen que ponerlos al servicio de la iglesia. No es para que usted sobresalga y diga que es mejor que los demás. No, es para el engrandecimiento de la obra de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Empieza el apóstol a hablar acerca de los dones. Y habla acerca del don de la profecía. Vea bien que el apóstol habla del don de la profecía. No habla del ministerio profético. ¿Por qué no habla del ministerio profético? Porque los profetas llegaron hasta Juan, hermano. Lo que ahora la iglesia tiene es algo que se llama don de profecía. Don profético es una cosa y ministerio profético es otra cosa. Son cosas diferentes. De manera que usted no espere que venga Elías. Usted no espere que venga Eliseo. Usted no espere que vengan hombres y profetas como en el Antiguo Testamento. Porque la ley y los profetas se cumplieron en la persona de Cristo. Y lo que a Dios le ha dado a la iglesia son dones de profecía. El don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu. Que eso no es
un ministerio profético. Son dones que Dios nos ha dado. Dones espirituales para que nosotros los usemos para la protección de la iglesia, para el enriquecimiento de la iglesia, para el engrandecimiento de la iglesia. Y el hecho de que yo tenga esos dones no me hace mayor o superior a los demás. Porque todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Entonces, a veces miramos de que si alguien, Dios lo usa en profecía, ¡ay, el profeta! ¿Y a dónde lo ponemos al profeta? ¿Y a dónde lo ponemos al ministro profeta? ¡Ay, que es el hermano! Dice, te dice el nombre, te revela, salís revelado y salís con un montón de cosas. Y a la gente le gusta eso. ¿Sabes por qué le gusta eso? Porque muchos de nosotros anduvimos ahí que nos leyeran la mano, que nos leyeran las cartas, que nos leyeran el futuro, porque creíamos en la brujería, creíamos en el misticismo, creíamos en el zodiaco. Hoy venimos a la iglesia y nos damos cuenta de que hay movimientos así y creemos que es lo mismo. Creemos que es lo mismo, pero la Biblia dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, porque Dios es luz. Y no confundamos las cosas santas, ni los dones y ni los ministerios que Dios le da a sus hijos, que Dios le ha dado a la iglesia, con la brujería y con la hechicería. Porque hay un montón de gente, hermano. Mira, ahí en Perú hay una iglesia que se llama Santidad no sé qué cosa, y que hay una jovencita que primero empezó a decir que todos los pastores estaban en pecado. Que no había un solo pastor que estuviera bueno. Y yo recuerdo que hace como un año me compartieron un video de él. Y digo yo, bueno, entonces quiere decir que la Biblia se equivoca, porque dice el Señor de que Él siempre tiene un remanente preparado para Él. Siempre tiene Dios un remanente que no dobla sus rodillas ante los Baales. A través de la historia, en Israel y en la iglesia, siempre hay remanente santo. Es cierto que mucha iglesia se ha corrompido, se ha pervertido, se ha ido tras la apostasía, se ha ido tras la idolatría. Ahí tenemos el caso de la Iglesia Católica Romana, es cierto, pero también es cierto que hay gente que se ha guardado en la palabra de Dios. El Señor dice, en esto conocen que ustedes verdaderamente mis discípulos, en que ustedes guardan mi palabra. El que guarda mi palabra, dice el Señor, me conoce. Y conoce al que me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú conoces la palabra, es que tú tienes el don de discernimiento, porque conoces la palabra y vas a entender cuando viene una palabra, cuando viene una persona con un consejo que no es de parte de Dios. Porque Satanás habla, porque Satanás influye. Muchas veces nos puede hablar en la mente, muchas veces puede utilizar a una persona para hablar. El apóstol Pedro acababa de decirle a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Santo de los santos, el Santísimo. Tú eres el ungido del Señor. Y luego, cuando el Señor empieza a hablar de que era necesario que Él muriera, que Él padeciese, ¿y qué dice el apóstol? ¿Qué dice el discípulo? Que acababa de tener la revelación del Señor. No te acontezca eso. Que eso no suceda. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Porque aunque parecía que era un buen consejo, aunque parecía que el apóstol, el discípulo Pedro, estaba preocupado por su maestro, por su Señor, esa preocupación humanista no provenía de Dios, sino de Satanás, que no quería que se cumpliese Isaías 53 en nuestro Señor Jesucristo. Que era necesario que Él muriese en la cruz del Calvario, que Él sufriera por los pecados de nosotros. Era necesario. Y en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo también había una lucha, porque Él era humano, Él era hombre. Por eso Él nos representa a nosotros. Él nos representa a nosotros porque Él era humano. Ningún hombre podía representarnos delante de Dios, pero Él sí podía representarnos delante de Dios, porque Él era hombre, se hizo hombre. Dice que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, dejó la gloria y se hizo semejante a cada uno de nosotros. Entonces en Cristo estaba la sustancia divina de Dios y está la sustancia del hombre. Jesús era hombre y era Dios. Y en Él encontramos la reconciliación para con Dios. Solamente y únicamente en Él. Por eso Juan dice, Él es el Cordero de Dios.
Él. Porque antes los hombres ofrecían sacrificios. Y el cordero, ¿quién lo ponía? El hombre. El hombre llevaba el cordero. El hombre llevaba el sacrificio delante de Dios. Pero en esta ocasión, Dios proveyó un cordero. Dios proveyó un cordero perfecto, santo. Un cordero para un sacrificio perfecto. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. De manera que, como dice la Escritura allá en el libro de Hebreos capítulo 2, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Hoy nosotros tenemos la oportunidad. Hoy las puertas del reino de los cielos se nos han abierto. Hoy Jesucristo, como que se estuviese en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos, está todavía para que nosotros vengamos a Él, y Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Pero si nosotros no queremos, si nosotros no obedecemos, si nosotros no entramos por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a culpar a Dios como lo hizo Adán? ¿Vamos a culpar a Dios como lo hizo Eva? ¿Vamos a culpar a Dios como lo dicen los ateos, los necios que dicen que no hay Dios? Que dicen que si Dios existe, porque hay guerra. Si Dios existe, porque hay hambre. Si Dios existe, porque hay enfermedades y epidemias. Todas esas cosas de las cuales nosotros culpamos a Dios, y muchas veces hay cristianos que culpan a Dios. Todas esas cosas existen porque nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Nosotros no obedecemos a Dios. Y aún desobedeciendo a Dios, queremos que los resultados de nuestra vida y los resultados de nuestros pecados sean favorables para con nosotros. No. El pecado trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Y cuando Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén y andaban con Dios y oían a Dios y miraban a Dios, pero ellos desobedecieron a Dios, dejaron de ver a Dios, dejaron la comunión con Dios. Ellos comían con Dios. Dios estaba con ellos. Ellos miraban a Dios, ellos adoraban a Dios, estaban en una posición de santidad absoluta delante del Creador, delante de Dios, pero desobedecieron a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, cuando no nos entregamos a la palabra de Dios y a sus preceptos, van a haber consecuencias. Dice la carta a los romanos que los que no toman en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen. Y entonces, ¿por qué miramos gente sufriendo en las calles? ¿Por qué miramos divorcio? ¿Por qué miramos niños huérfanos? ¿Por qué miramos gente que se levanta a matar, a asesinar? ¿Por qué miramos tanta guerra y tanta destrucción? Porque el hombre ha decidido ir en contra de los preceptos de Dios. Por eso. ¿Por qué en las iglesias no crecen a veces espiritualmente en número? Porque los dones espirituales que Dios nos los ha dado, no los ponemos al servicio de la obra de Dios. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque si los que estamos aquí no crecemos espiritualmente, si los que estamos aquí no crecemos en conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué hacemos con una iglesia llena? Si los que estamos aquí no crecemos. Si nosotros mismos no crecemos. ¿Para qué una iglesia de miles? De iglesias llenas que están alimentándose de mentiras y de herejías. Sí, hermano. Ay, qué alegres, se van alegres porque hubo una alabanza muy bonita y porque el pastor les predicó y les dijo que Dios los iba a bendecir y que no importa que hayan pecado, también porque Dios ahí, Él sabe y Él conoce nuestra condición, y nunca nos dicen esos pastores que debemos de arrepentirnos y que debemos de obedecer a Dios y que debemos de alejarnos del pecado. Cuando llevaron a aquella mujer que fue hallada en acto de pecado y que la gente quería que Jesús tirara la primera piedra, Jesús les dijo que tirara la primera piedra y que estuviera libre de pecado. Le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, se fueron. Pues ni yo te condeno. Era el único que la podía condenar. Vete y no peques más. Y no peques más. Pero si persistimos en el pecado, estamos desobedeciendo a Dios y no nos interesa lo que Dios piensa y lo que Dios ha dictado y lo que Dios ha ordenado. No me importa que Dios diga que no debo de pecar, voy a pecar.
No me importa que Dios me diga que no debo de andar con otra mujer que no sea mi esposa. Yo voy a andar con otra mujer. No me importa que la Biblia dice de que no debemos de practicar la borrachera, sino que nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Yo voy a irme al bar y me voy a poner bien alcoholizado. No me importa que la Biblia dice por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. No me importa, yo voy a ir y voy a gastar el dinero como a mí me parezca. No me importa, no me interesa, porque para eso yo me lo gané. Para eso yo me lo gané. Bueno, haga lo que usted quiera hacer, pero cuenta a Dios le va a dar de cada dólar que vino a su mano y usted lo ocupó en cosas que no debía de gastarlo. Cuenta le vamos a dar a Dios. Cuenta le vamos a dar a Dios, hermano. Amén. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Los que Dios le ha dado dones y no los ponen al servicio de la obra del Señor. Y aquí dice que el que presida, vamos a leerlo, vamos a leerlo en el 7. Y si 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ya quedamos claros con la profecía, es don, no hay ministerio profético. Hasta Juan llegaron los profetas, y los que profetizan ahora lo que tienen es el don, es un don profético. Amén, es un don profético. Amén. Por ahí hay que tener cuidado con esos hermanos que dicen que tienen don profético, porque hace unos añitos ahí atrás me profetizaron que yo era un siervo de Dios, que era un hijo de Dios y que Dios me iba a usar y que Dios iba a hacer otra cosa. Hace poquito, hermano, hace unos 2 añitos. Y ahora soy hijo del diablo. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Porque hace 2 años sí era un siervo de Dios, ahora soy hijo del diablo. Tenga cuidado con la profecía. Tenga cuidado, hermano. Hay gente que anda corriendo buscando profecías que Dios le hable. ¿Quiere que Dios te hable? Lea su Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Obedezca lo que la Biblia dice. Obedezca. Pero tenemos, dice la Escritura, la palabra profética por excelencia, que es la palabra de Dios. No espere que venga un hombre vestido con ropas extrañas, o que diga que es profeta, que es un gran hombre enviado por Dios a decirle palabras a usted. La Biblia dice lo que Dios quiere para su vida. ¿Y qué es lo que dice? Mire, mi amado, si es hermoso. ¿Qué es lo que dice aquí? En el verso número 2. Y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para su vida es agradable y perfecta, siempre y cuando usted se someta a la voluntad de Dios, que va a ser agradable y perfecta para su vida. Que hay situaciones difíciles. Sí, hay situaciones difíciles. Que hay luchas y pruebas. Sí, hay luchas y pruebas, pero la voluntad de Dios para tu vida, si te sometes a esa voluntad, va a ser agradable y perfecta para tu vida. Para ti va a ser agradable y perfecta. Y si pones los dones que Dios te ha dado para beneficio de la obra de Dios, pues Dios ha prometido que nos va a bendecir. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, usted se conforme a la medida de fe. Y si es de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Amaos, dice, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es muy significativo que a veces no queremos trabajar o comulgar con los hermanos de la iglesia y preferimos andar con un mundano. No sé, yo prefiero estar con gente que es cristiana, pero hay gente que prefiere andar con los mundanos. Yo recuerdo que cuando me sacaron de un apartamento, me sacaron porque era cristiano. Sí, porque les estorbaba, porque sabían ellos que yo les iba a decir: lo que están haciendo está mal. Ustedes están apartados de Dios. Cuando venían para acá, venían prometiendo todo a Dios. Ahora están hartándose de cerveza y de drogas y de cosas malas. Entonces, ¿qué era lo mejor? Sacar al estorbo el cristiano. Hermano, la luz y las tinieblas no tienen comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Así de que debemos
de preferirnos, dice el apóstol, a nosotros que somos cristianos. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí hay un consejo, hay un deber del cristiano, y es que el cristiano no debe de ser perezoso. No debe de ser perezoso. Mira, a veces hay pereza para trabajar, ¿verdad? Pero con todo y pereza, con todo y sueño, usted se va a trabajar. ¿Por qué? Porque le van a caer, ¿verdad? Los dólares, ¿verdad que sí? Ah, pero para las cosas del Señor. Ay, no, estoy cansado, tengo pereza. Ay, no, manejar hasta allá, hasta la iglesia y después regresarse. Tengo pereza. ¿Y qué dice el Señor? Es el deber cristiano, apartar la pereza para las cosas de Dios. Apartar la pereza para las cosas de Dios. Y dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo ¿a quién? Al pastor, sirviendo a tu jefe, sirviendo a este mundo. ¿A quién dice que vamos a servir con diligencia? ¿A quién? Sirviendo al Señor, a Jesucristo. Cuando usted viene a este lugar a adorar a Dios, ¿verdad? Dice, así que hermano, en el verso 1, así que hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú, aunque vengas cansado y con pereza o con sueño, vienes a este lugar, tú presentas tu cuerpo adelante de Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. Tú le ofreces sacrificio y alabanza a Dios, y Dios sabe que tal vez vienes cansado. Dios sabe que tal vez tienes poca gasolina. Dios sabe cuáles son los miles de problemas que tienes en tu mente y en tu cabeza. Pero aún en medio de todo eso, traes tu cuerpo y lo presentas como sacrificio vivo, grato, agradable para Dios. Dios sabe cuál es tu situación. Y sabe que en medio de esa situación tú le estás rindiendo culto, tú le estás rindiendo adoración, tú le estás rindiendo honra, tú le estás diciendo, estoy cansado, estoy agobiado, tengo miles de problemas y miles de luchas, pero tengo aquí mi cuerpo, doblo mis rodillas, mi mente, mi alma y mi corazón delante de ti, porque tú eres Dios. Y reconozco de esa manera tu poder y tu señorío sobre de mi vida. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, y no se congregan. Yo amo a Dios pues, y no oyen un mensaje de la palabra del Señor. Yo amo a Dios menos que oremos. No, decir te amo Dios, eso es fácil. Pero las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva, ¿quién se las lleva? El viento. Te amo y no me congrego. Te amo y no oro. Te amo y no estudio la palabra del Señor. Te amo y no ofrendo, no traigo una alabanza a Dios, un cántico especial a Dios. No. Y recordemos en el mundo cómo cantábamos allá en el mundo, en los bares, en las cantinas, en los karaoke. Ahora nadie juega karaoke. Nadie juega karaoke. Y le cantaban al caballo, al gallo, a la mujer. A todos le cantaban. Y ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no hay especial. No hay un cántico de alabanza para el santo. Ah, pero allá antes sí, la puerta negra, la mesa del rincón, el caballo de pata blanca. ¿Ah? ¿Sí o no? El Daddy Yankee, lo que pasó, que la gasolina. Ah, pero al Señor no hay especial. ¿Y a cuántos Dios le ha dado dones? Mira, a Richard le tiene don de canto. Tiene don de canto. Y muchos tienen los dones y los talentos integrados. Y vamos a rendirle cuenta a Dios. Vamos a rendir. Hay gente que tiene don de enseñar. Le vas a rendir cuenta a Dios. Porque Dios te dio el don de enseñar. Don de repartir. Don de hacer misericordia. Pero como tenemos el corazón duro, no hacemos misericordia. No ayudamos. No colaboramos muchas veces. Y podemos, hermano. Recuerdo hace unos días hicimos una recolecta
para una pastora ya anciana, allá en mi país, ahí está el don de hacer misericordia. Ahí está el don. Podías colaborar con $1, con $2, con 10, para bendecir la vida de una persona. Eso es hacer misericordia. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. No, es que yo oro, es que yo aquí, mire cuántos pastores comprándose aviones, camionetas de lujo, esto y lo otro. Es que es para el reino. ¿Cuál reino? Es para Él. Es que es para hacer el ministerio. ¿Cuál ministerio? Es para Él. Es que para las misiones. ¿Cuáles misiones? Es para ellos, sinvergüenza. Y no hacen misericordia. Y allá están, ahí nomás en México, la gente que necesita, pastores que necesitan que se les bendiga, necesitan que se les ayude. Pero ellos con casas de millones de dólares, con aviones, hermano. Pero vamos a rendirle cuenta a Dios. Y usted que está sentado ahí le va a rendir cuenta a Dios de los dones que Dios le ha dado, y usted los ha enterrado. De los talentos que Dios le ha dado, y usted los ha enterrado. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque es que el pastor no es pastor orquesta. Los líderes no pueden hacer todo. Todos somos, dicen, un cuerpo. Todos somos necesarios en la iglesia. Amén. De manera de que el Señor nos manda a que lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha repartido según el don de fe, lo pongamos para el servicio de su obra. Amén. Para el servicio de su obra. Y termina, ya termino, hermano. Amaos. El verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades ¿de quién? De los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, dice, y no maldigáis. Hay gente que de un púlpito y con un micrófono como este, ¿qué es lo que están haciendo? Maldiciendo. Maldiciendo. Y ocupan textos como Malaquías 3:10, maldito soy, con maldición. Y empiezan a maldecir porque que no le hiciste caso al profeta, al siervo de Dios, al hombre de Dios. Dios te va a maldecir, te viene enfermedad, te viene cáncer, se va a destruir tu vida, se va a destruir tu matrimonio. Están, ¿qué dice? Maldiciendo. Y dice la Escritura que Dios nos ha llamado a bendecir. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y lloran con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Un deber cristiano es no pagar a nadie mal por mal. Te hizo mal una persona, te hizo mal un cristiano, no pagues mal por mal. Es un deber. Tú puedes hacerlo, pero Dios te manda a que no lo hagas. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de quién, de nosotros. Yo voy a poner mi parte. Yo voy a poner mi parte con el hermano Henry para estar en paz con el hermano Henry. Si él no quiere, bueno, Dios sabe que es él el que no quiere. Pero yo quiero estar en paz con él. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con los que viven en tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos de la iglesia. Amén. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Un deber cristiano es que nosotros los cristianos no vamos a andar buscando venganza. Porque quien va a vengar nuestra causa, quien va a vengar nuestra causa es Dios mismo. Es Dios mismo. Mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Bendícelo. Si puedes darle algo, dáselo. Y si él te sigue odiando y te sigue detestando, un juicio hay sobre de su vida, sobre de tu cabeza. Y tú no te vengues, porque el que va a cobrar juicio sobre esas personas que se levantan en contra del pueblo de Dios es Dios mismo, hermano. ¿Y quién puede dar mejor castigo? ¿Nosotros o Dios? Pues Dios, hermano. ¿Quién puede ser mejor vengativo? ¿Nosotros o Dios? Pues Dios. Porque la venganza nuestra puede ser truncada, pero la venganza de Dios no. La venganza de Dios no, hermano. Y quisiera avanzar un poco más, pero ya se nos terminó el tiempo. Así que, mis amados, que Dios me los bendiga. Recuerde que los miércoles estamos aquí a las 7 de la noche. Puede venir los miércoles a las 7 de la noche, traiga una visita. Y recuerde que es importante congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Los cristianos no es que somos tontos, no es que somos bobos, hermano, sino que confiamos en que el que pelea por nosotros es el Señor.